Buenas tardes, señor Sergio Moreno, del IES Campanillas, Málaga. Sí. Para exponer su disposición. Hola, buenas tardes, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. Lo primero de todo, les agradezco la invitación a este grupo de trabajo. Me parece de urgente necesidad para nuestra sociedad un pacto por la educación y es muy importante que nos den voz a todos los sectores implicados. Me presento rápidamente. Mi nombre es Sergio Banderas Moreno, soy profesor técnico de formación profesional de la especialidad Sistemas y Aplicaciones Informáticas desde 2004. Mi puesto está en el IES Campanillas de Málaga, donde la formación profesional la tenemos en aulas externas, ubicadas en un edificio en el Parque Tecnológico de Andalucía, un entorno productivo con más de 600 empresas y 20.000 trabajadores en el sector de la informática y telecomunicaciones. En este centro imparto clases en los ciclos formativos de informática y además coordino el programa bilingüe de formación profesional y la internacionalización de la formación profesional, que luego hablaré de ellas. El curso pasado he colaborado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la elaboración del Real Decreto del curso de especialización, desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Llevo muchos años implicado en la formación del profesorado, en la gestión de proyectos Erasmus, internacionalización del FP, y he participado activamente en las últimas jornadas regionales de formación profesional como ponente y coordinador, donde hemos podido escuchar muchas demandas y recopilar las necesidades que tenemos todos los docentes de FP de Andalucía, y aprovecho hoy aquí esta gran oportunidad para trasladar muchas de estas demandas. Mi comparecencia va a estar muy centrada en la formación profesional, sus carencias, sus necesidades, su futuro, y también voy a dedicar un apartado especial y con detalle a los dos programas educativos que conozco bien, que son la internacionalización y el bilingüismo. Bueno, pues me gustaría comenzar con una de las carencias que tenemos en la formación profesional, que ocurre en otros niveles educativos también, pero aquí tiene especial relevancia, que es el equipamiento. El equipamiento es una carencia muy importante en formación profesional, dado que no disponer de equipamiento actualizado hace que no nos podamos acercar a la realidad de las empresas. La tecnología crece rápidamente, la renovación de ese equipamiento para FP es una gran carencia que tenemos en los centros públicos, disponiendo en la mayoría de los casos de equipamiento obsoleto que no está en concordancia con las necesidades de aprendizaje. Por otro lado, en la implantación de nuevos títulos o nuevas líneas, vienen en la mayoría de los casos con el condicionante de coste cero en equipamiento inmobiliario. Esto es algo que todavía no comprendo y que además conlleva que para su puesta en marcha el centro tiene que hacer un esfuerzo económico utilizando sus gastos de funcionamiento que no tienen ese objetivo, además de ser insuficientes. Por ejemplo, en mi centro, en los ciclos formativos de grado superior de informática, podemos dar clases de programación con calidad gracias a que los alumnos traen sus propios portátiles, si no, pues la calidad no sería la misma. La solución a este problema pues incrementar la partida presupuestaria para renovación de equipamiento en formación profesional en aquellas especialidades ya existentes que lo requieran y en dotaciones para nuevas implantaciones. Por otro lado, me gustaría hablar de la actualización de contenidos, del mismo modo que la actualización del equipamiento. En FP es muy importante agilizar y reducir el tiempo para la actualización de contenidos de los módulos profesionales que sean susceptibles de cambio. Y en cualquier caso, dejar abierto al docente, al equipo docente, previa argumentación, la posibilidad de incorporar y sustituir contenidos por otros que sean más demandados por las empresas. Actualmente se dan casos de programaciones totalmente obsoletas, con contenidos obsoletos y con tecnologías inexistentes. Una demanda que no quería dejar pasar aquí en esta oportunidad que tengo de comparecer es respecto a los docentes de formación profesional. Existe una reivindicación desde hace ya muchos años, que es la equiparación del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional con el de profesores de enseñanza secundaria. Una equiparación salarial y en derecho de jubilación. El profesorado de ambos cuerpos hace las mismas funciones, tiene la misma preparación e imparten clases al mismo alumnado de formación profesional. Luego, esto es una reivindicación que ya está lanzada por muchos campos y que espero que también sea recogida. Otro punto que me gustaría hablar, hablando de la formación, es una carencia que tiene la FP, el de disponer de profesor cualificado para ciertos módulos profesionales avanzados de nueva implantación. En ocasión lo imparten personal no formado o recién incorporado a la enseñanza. Una propuesta para este problema sería la creación de una figura externa de profesional experto de apoyo. Se trataría de un profesional activo que pueda ayudar en clase a impartir un módulo concreto, compaginándolo con su actividad laboral.
Solo trabajaría una serie de horas en el centro, en unos módulos profesionales, en los que se ha demostrado su experiencia profesional y además solo durante un curso. Este profesional experto de apoyo tendría como objetivo ayudar a la implantación de nuevas especialidades y la de formar al profesor in situ en esas materias nuevas y avanzadas. Les pongo, por ejemplo, una anécdota, una experiencia que hemos tenido en mi centro, en el curso pasado, con la empresa Accenture Tecnológica, del Parque Tecnológico de Andalucía. Estudiantes nuestros suelen hacer las prácticas en su empresa y el año pasado las hacían en el Departamento de Desarrollo de Proyectos de Inteligencia Artificial, materia avanzada que nos imparten en los ciclos formativos de grado superior de desarrollo de aplicaciones web que impartimos nosotros. Tras hablar con la empresa, se llegó a un acuerdo que durante 2 meses, 2 profesionales de esta empresa irían a formar parte de la docencia del alumnado, unas horas a la semana, y el resultado ha sido muy, muy satisfactorio porque han salido 5 proyectos colaborativos tutorizados por esta empresa y le ha servido esto además a la empresa para poder hacer una selección del alumnado que se llevará para sus prácticas. Y a todos los estudiantes y al docente, que en este caso he sido yo, poder aprender una materia avanzada y demandada de mano de profesionales. Este mismo ejemplo, si lo institucionalizásemos, serviría para la implantación con calidad de nuevas enseñanzas, de ciclo formativo, de cursos de especialización y además esto sería un elemento clave para acercar más aún la empresa a la formación profesional. Otro punto que me gustaría tratar es el tema de la compatibilidad profesional. De igual modo, opinamos que sería positivo permitir que profesores de formación profesional puedan ejercer su profesión de manera compatible y regulada en sus sectores profesionales. Esto les permitiría estar actualizados y trasladar esta experiencia al aula. Le pongo mi ejemplo. Soy ingeniero técnico informático y desde que soy docente no puedo desarrollar proyectos ni trabajo de desarrollo de software en el exterior por incompatibilidad con mi puesto. En mi caso, tengo experiencia previa en la empresa privada y puedo decir que me ha enriquecido mucho para trasladarlo al aula, pero se darán muchos casos de docentes de FP que jamás han tenido experiencia profesional en el sector productivo. En países como Finlandia, por ejemplo, referente en educación, para el acceso a la carrera docente de formación profesional se les exige haber tenido un mínimo de 3 años de experiencia previa en el sector profesional. Por otro lado, también deberíamos incentivar la carrera docente. La antigüedad es el único factor que incrementa la remuneración económica en la carrera profesional de un docente. No importa si participas en proyectos de innovación, si se consigue reconocimiento, si está coordinando proyectos, si están formándose. Lo único que va a permitir un incentivo económico por parte de la Administración es su antigüedad. Bueno, voy a tratar ahora un tema que me es de especial interés, que son los centros integrados de formación profesional. Son centros educativos que disponen de FP reglada, además de la FP para el empleo, en una o varias familias profesionales respondiendo a las necesidades formativas del entorno productivo, en la que se forma estudiantes de FP reglada, además de trabajadores y desempleados, viendo cuál es el itinerario formativo más adecuado para cada caso. Los centros integrados pueden ser o de nueva creación o fruto de transformaciones de centros ya existentes. En lugar de un consejo escolar, tiene un consejo social, formado por representantes de la administración, representantes del centro y representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. ¿Qué ventaja tendría esto para la FP? Pues tendría mayor autonomía para la creación de cursos según la necesidad de la empresa, tendría más mentalidad de centro de formación profesional, todos los miembros del equipo directivo y del propio profesores serían de FP. En los IES existen mucha normativa, normas de funcionamiento, de convivencia, de evaluación orientada a eso, a jóvenes, adolescentes, que no corresponden con los objetivos y formas de trabajar de una formación profesional. Y eso hace que la FP no se atienda ni crezca como debería. Los centros de FP se deberían parecer más a centros técnicos universitarios que a la secundaria. Al tener FP para el empleo, además, nos enriqueceríamos unos de otros, con contacto con empresas y mayor financiación que repercutiría directamente en la calidad de la formación profesional. Se mejorarían las relaciones empresa-FP con su consecuente incremento y mejora en los programas de FP dual. La situación actual en Andalucía es que solamente tenemos 8 centros integrados solo con FP reglada. No existe la combinación con FP para el empleo. Y Málaga, por ejemplo, teniendo el parque tecnológico que tenemos, con más de 20.000 trabajadores y 600 empresas, no dispone de ningún centro integrado. Esto es una reivindicación que cada vez que tengo oportunidad la digo porque hay otras comunidades autónomas que tienen muchos centros integrados con la FP para el empleo, que no estamos pidiendo algo que no existe. Acceso a la FP. Bueno, desde toda la comunidad de docentes de FP reclamamos evitar las incorporaciones tardías. Todos los años se nos incorporan estudiantes a las aulas a mitad de octubre, con un mes de retraso. Se deberían realizar antes las segundas adjudicaciones. De igual modo, se debería facilitar la baja de oficio por no asistencia para permitir incorporar estudiantes en lista de espera.
porque tenemos alumnos que se matriculan y después o trabajan o hacen otra cosa y eso nos impide que puedan entrar gente con interés. En los cupos de acceso, no penalizar a los que retoman los estudios mayores de 25 años y facilitar y aumentar el cupo de acceso a grado superior para los titulados de grado medio en la especialidad, de forma que puedan seguir un itinerario y no tengan el impedimento de que no tengan plaza. En definitiva, más plazas donde haya demanda y empleabilidad, además de potenciar la FP semipresencial y a distancia. También muy importante, uno de los aspectos clave para la formación profesional es el fomento e incremento de la orientación educativa y profesional. Es muy importante dar a conocer desde edades tempranas todas las posibles profesiones que se cubren en la FP mediante ferias de empresas, jornadas de puerta abierta, con charlas de profesionales y de estudiantes de FP. Para ello se debe apoyar a la orientación educativa y profesional con inversión para poder hacer campañas de difusión y publicidad de la formación profesional y todas las acciones que ayuden a este objetivo. Les voy a contar una experiencia muy gratificante que he realizado en los últimos años, que ha sido un trabajo colaborativo entre un proyecto intercentro, entre un centro de primaria, en este caso el primer año lo hice con un colegio rural, y mis alumnos de FP. Desarrollamos creamos un videojuego entre alumnos de ambos centros y este proyecto ha sido reconocido a nivel nacional y, entre otras cosas, han valorado el acercamiento real de la formación profesional a la educación primaria, mediante la interacción de sus estudiantes, fomentando, entre otras cosas, la vocación desde edades tempranas en algunas especialidades técnicas con porcentajes muy bajos en chicas. Esto se podría trasladar a cualquier otra especialidad, es decir, hacer proyectos conjuntos entre formación profesional y primaria y tendría unos resultados muy buenos de orientación educativa hacia la formación profesional. Lo han mencionado mis compañeros anteriores, los cambios metodológicos que son necesarios en todo el nivel educativo, también en la formación profesoral, acercar más la realidad educativa a las empresas, un aprendizaje totalmente basado en proyectos, en trabajo colaborativo, incentivar las soft skills, habilidades blandas, el uso de metodologías que motiven al alumnado, como la gamificación, la incorporación en toda la FP de competencias digitales y idiomas de forma transversal. Hay muchos otros aspectos de FP susceptibles de mejora, pero ahora me voy a centrar en los dos últimos apartados que para mí son de especial interés, porque coordino ambos programas en mi centro, que son la internacionalización de la formación profesional y el bilingüismo en FP. Bien, primeramente hablaré de la internacionalización de la FP. Mediante el programa Erasmus+, los estudiantes de FP tienen la posibilidad de realizar un periodo de prácticas o estudios en el extranjero. El profesorado puede hacer movilidades de formación o docencia y el centro puede participar en proyectos con otros centros europeos de FP en los que desarrollan material educativo conjunto. Todas estas acciones tienen una subvención económica aprobada por la Agencia Nacional Erasmus, EPIE, que depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Los beneficios que trae la internacionalización en la educación son innumerables, siendo recomendados como objetivos prioritarios dentro de la Estrategia 2020 y en breve en la Estrategia 2027 de la Comisión Europea. Los distintos proyectos Erasmus Plus en el centro educativo requieren una gran labor de formación, búsqueda de socios, búsqueda de empresas, redacción de proyectos, redacción de acreditaciones, procesos de selección del alumnado, gestión documental, gestión económica, redacción de informes, seguimiento del alumnado, cursos de idioma, organización de movilidades, acogida de socios, creación de material en proyectos, etcétera, etcétera. En la mayoría de los centros, todas estas funciones las realiza un profesor que de manera voluntaria y altruista decide que la internacionalización en los centros es muy recomendable para la vida de los estudiantes y compañeros. No tiene ninguna regulación institucional la figura de coordinador Erasmus o coordinador de internacionalización, por lo que no tiene ninguna hora lectiva asociada. En multitud de comunidades esto está regulado por normativa y en función del número de movilidades de estudiantes y personal y el número de proyectos entre centros europeos, se asignan de forma anual una serie de horas lectivas cargadas al centro para que se pueda hacer esa coordinación de una forma más formal. Es una reivindicación que llevamos muchos años haciendo en Andalucía, todos los docentes que estamos coordinando proyectos internacionales. Un programa de estas características con subvenciones económicas muy elevadas y con implicaciones en el crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes y personal de centro no puede depender solamente de acciones voluntarias en su tiempo libre de algunos profesores. Algunas direcciones de centros de Andalucía sí es verdad que apuestan más por la internacionalización y crean un departamento del cupo general de horas. Otras sustituyen algunas horas de guardia para la gestión, pero esto no debe ser algo que dependa de la decisión de una dirección. Debe ser establecido por normas, con sus horas y competencias establecidas en la coordinación, como ocurre con muchísimos otros programas educativos de centro. El mismo trabajo que hacen en la universidad en los departamentos de relaciones internacionales, personas contratadas específicamente para ello, es el mismo trabajo que hacen en cada centro de FP de manera individual, docente, sin ninguna atribución horaria.
Bueno, paso al último punto que quiero tratar, que es el bilingüismo en la FP. En la pasada legislatura colaboré con un grupo de trabajo en la Consejería de Educación por la mejora de la enseñanza bilingüe, donde se redactó un borrador para una nueva normativa bilingüe en Andalucía. Yo fui llamado como experto en FP y como tengo experiencia en la coordinación bilingüe de FP, y he de decir que el bilingüismo en la formación profesional es muy escaso. Hay muy pocos centros bilingües de formación profesional. Lo primero que hay que preguntarse es por qué se da esa circunstancia. Una de las razones es por la falta de incentivo al profesorado. La actualización lingüística del profesorado requiere años de dedicación y esfuerzo para poder alcanzar un nivel B2 o incluso C1 para poder ejercer como docente bilingüe. En primaria y secundaria, sin embargo, una de las motivaciones del profesorado para conseguir esa acreditación pues, es su incremento en la posibilidad de movilidad entre centros y, por otro lado, el tener línea educativa bilingüe en su centro, que normalmente suelen ser alumnos con mejor rendimiento académico. En la FP hay muy pocos centros bilingües y no suele haber líneas diferenciadas, por lo que esa motivación no existe. Esto conlleva que solo se crean pocos centros bilingües de FP a través de iniciativas, nuevamente, de profesores y departamentos que con deseo de mejorar sus competencias lingüísticas y la de sus estudiantes, por supuesto. Por otro lado, la organización actual del bilingüismo en centros en los que coexisten la secundaria con la formación profesional, es decir, la mayoría de los centros, significa una desventaja clara para la formación profesional. Solo existe reducción horaria para una coordinación de ambos niveles educativos, que casi siempre se llevará a un docente de secundaria. La realidad práctica del bilingüismo en FP y el bilingüismo en secundaria y bachillerato no tienen nada que ver, son totalmente diferentes. La normativa existente no contempla la naturaleza práctica y real de la FP orientada hacia la formación de competencia en idiomas que necesitan las empresas, que son el inglés técnico y el inglés de negocio. El bilingüismo es un elemento clave para la incorporación de forma transversal de los idiomas en la formación profesional. Y para conseguir incrementar este programa en la formación profesional, se pusieron como soluciones separar las figuras de coordinación ESO bilingüe con la de coordinación de FP bilingüe, con sus correspondientes horas lectivas, incentivar el resto de profesorado bilingüe con reducción horaria para actualización lingüística o preparación de material. Además, este programa está muy relacionado, totalmente relacionado, en mi centro lo puedo decir que están totalmente encajados, con el de internacionalización, por lo que si se fomentan el incremento de horas lectivas tanto en un programa como en otro, va a repercutir positivamente tanto en uno como en otro y la formación lingüística del profesorado. La mayoría de puntos que he comentado hasta ahora requieren inversión económica y ejecución de una forma efectiva y directa. Estoy esperanzado, dado que hace poco, recientemente, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció la aprobación del Plan de Modernización de la Formación Profesional con un presupuesto de 1.497 millones de euros. Les pido a este grupo que no perdamos esta oportunidad de convertir a la FP andaluza en un referente. Las necesidades que tiene ahora mismo la formación profesional que nos está demandando el sector productivo son muy grandes y tenemos que cambiar un poco la curva de la balanza para que sea donde haya más número de alumnos, sea en formación profesional, en los niveles medios, porque ahora mismo tenemos mucho alumnado en titulado universitario y también tenemos mucho alumno con fracaso escolar. Luego lo que hay que es cambiar esa tendencia para que tengamos más alumnos, que es lo que realmente haría que nuestra economía tenga más personal cualificado en tantísimas profesiones que lo están demandando. Con esto finalizo mi comparecencia. Quería agradecerle nuevamente la invitación. Les deseo que este grupo de trabajo siga adelante y consiga los objetivos para los que se ha creado. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que les surja y para ayudarle en cualquier otra temática relacionada con la formación profesional, internacionalización o bilingüismo. Y tenemos la esperanza de que gracias a este grupo tengamos en un futuro una mejor educación en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Es el turno de palabra para los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Piñero por el grupo Vox. Gracias, señor Banderas, por su exposición y traernos aquí la realidad de lo que está viviendo en la FP en Andalucía. Es una apuesta de una necesidad que creo que Andalucía tiene pendiente con la educación, que es justamente potenciar la formación profesional, porque hasta ahora se ha entendido como un poco de fracaso a lo mejor a la educación reglada, a la educación de la secundaria obligatoria, y hay que darle otra perspectiva, la perspectiva de que es igual de necesaria y de que hay un alumnado que ahí es donde se encuentra bien, donde van a tener todas sus capacidades. Vemos la falta de equipamientos que han tenido durante todos estos años,
Como dice además, algunos módulos que vienen incluso con equipación, o sea, con gasto cero en equipación. Ha sido una buena aportación la del profesor, el profesor de apoyo externo. Es algo que podríamos darle una vuelta para ver las necesidades de meter a personas que no tienen por qué hacer un módulo siempre, sino, perdona, una continuidad del FP, pero sí unos módulos concretos o unos proyectos determinados. Creo que hay que abrir la mente también a lo que se supone pues esta comunión entre el Estado y las empresas, también por aportación mejor para el alumnado en cuanto a lo que quiera elegir y que el alumno vaya al centro de trabajo para conocer pues dónde va a trabajar y todo esto. Y ya por último, creo que tenemos que instruirnos más en FP. O sea, quizás se esté hablando mucho de la docencia de otro tipo, de la más común. Sin embargo, en la FP ahí hay un gran lago que hay que trabajar. Y estoy de acuerdo porque eso me lo han comentado ya en muchos sitios, como profesionales, cómo la FP se está convirtiendo en el salto a la universidad de aquellas personas, aquellos alumnos que no han conseguido la nota, hacer los 2 módulos superiores para cambiar luego a la universidad, y sin embargo no se le está dando el realismo que esto debe de tener, de concentrarse en una salida profesional y en unas actitudes. Bueno, y en cuanto ya al bilingüismo, pues me parece muy interesante también, porque hoy día el bilingüismo es algo que tiene que ser común para todas las personas. Se debería conseguir que llegáramos a las mismas tasas que otros países europeos. Muchas gracias. Gracias, señora Piñero. El turno de palabra para el señor García, representante de Adelante Andalucía. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante la intervención. Creo que la visión que tengamos aquí, la visión del profesorado de la FP es crucial. Ha planteado algunas cosas que creo que son imprescindibles. O sea, no podemos hablar de mejorar la formación profesional, de ampliar la valoración social que hay de la formación profesional, de mejorar pues la oferta que tenemos, si no hay una mayor inversión. O sea, el ejemplo que ha puesto al principio de la implantación a coste cero de equipación inmobiliario es, bueno, pues un poco sorprendente. Sin duda la equiparación de los profesores técnicos con el cuerpo de secundaria, o sea, es imprescindible, no tiene ningún sentido esa diferencia. Me ha llamado mucho la atención y creo que debemos recogerlo, la figura que plantea del profesor externo de apoyo en FP. Creo que puede ser una idea muy interesante y bueno, como última cosa a destacar, volvemos otra vez a una constante que está haciendo en las sesiones del grupo de trabajo, es el impulso que hay que darle a la orientación vocacional profesional. Parece que casi todos los comparecientes lo están planteando y creo que es imprescindible que le demos una vuelta. Y después también lo ha destacado, y creo que es muy importante, replantear la carrera profesional, en el sentido de cómo se plantean determinados incentivos, valoración, bueno, porque no sea solo la antigüedad, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que darle una vuelta a eso. Y nada, muchísimas gracias, porque creo que ha sido una visión muy interesante. Gracias, señor García. Tiene el turno de palabra la señora Sánchez por el Grupo Ciudadano. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por su intervención para acercarnos al mundo de la FP. No he parado de tomar nota y es verdad que hay muchos temas en los que usted coincide pues con lo que nos trasladan mucho en la calle muchísimas personas, tanto que trabajan en la formación profesional como alumnado, el propio alumnado. Es una vergüenza que durante muchísimos años se hayan puesto titulaciones de formación profesional sin que haya una partida presupuestaria. Yo lo vi en mi centro, se puso peluquería en concreto y no se dio 0 euros para imponer. Lo tuvimos que comprar como pudimos el profesorado. Bueno, fue una cosa, y así ha sucedido y eso lo tenemos que evitar a toda costa. Hay que hacer una inversión especial para el mantenimiento e implementar esas nuevas titulaciones.
Acceso a la FP, efectivamente se queja el profesorado de la incorporación tardía, a ver si pudieran también acelerar el proceso de adjudicación de plazas para que no falte tanto el alumnado, una cuestión que me he apuntado. La figura del coordinador Erasmus, importantísimo, también lo he apuntado. La hora de reducción para la actualización lingüística, para el bilingüismo, la formación profesional. Eso hay que darle una vuelta. No puede tener solamente horario de reducción los coordinadores. Hay que formarse, pero eso está pasando también en secundaria. En secundaria tiene la hora de reducción los coordinadores, no lo tiene el profesorado, así que eso habría que trabajarlo. No voy a resumir, ha dicho tantas cosas que si le preguntase, aquí estaríamos hasta las 4, o sea que le voy a hacer una sola pregunta. En cuanto a la FP dual, hay especialistas que dicen que la FP no es FP, sino es FP dual, que la FP dual es fundamental. ¿Qué hace falta para hacer esa gran transformación en Andalucía de la FP a la FP dual? ¿Es suficiente la colaboración que hay actualmente con las empresas? ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Me encantaría seguir preguntándole un montón de cosas que me ha apuntado, pero va a ser inviable. Muchas gracias de verdad por su colaboración. Gracias, señora Sánchez. Tiene el turno de palabra el señor Ruiz por el Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes ya, Sergio Bandera. Bienvenido y gracias por comparecer. Es importantísimo poner en valor la FP y por eso queríamos traeros al pacto educativo, a este grupo de trabajo. Yo recojo las aportaciones que nos hace, en especial todo el tema de mejorar el sistema de prácticas, me parece fundamental. En ese sentido me sumo a la pregunta de la compañera de Ciudadanos. Y también me parece también importantísimo el tema de la figura del coordinador Erasmus Plus. Porque es que todo lo que llega a través de proyectos europeos y el tiempo que necesita gestionar un proyecto Erasmus Plus, eso no puede depender de la acción voluntaria de un profesor que lo que quiere es lo mejor para sus alumnos, pero hombre, eso tiene que estar de alguna manera, no ya reconocido, sino que tenga un espacio para poder, digo, a nivel de tiempo, ¿no?, para poder desarrollar pues todas las gestiones que eso conlleva, que son muchísimas, ¿no? Apuntar también el tema de la carrera profesional del docente y de incentivar todo el tema de aprendizaje por proyecto, aprendizaje colaborativo. Y en ese sentido, pues felicitarte por el proyecto ese de intercambio, intercentros, ¿no?, entre alumnos de primaria y alumnos de FP. Yo tuve la ocasión de estar en la presentación de aquel videojuego en Málaga con alumnos de primaria y tus alumnos de FP. Yo creo que son prácticas que hay que incentivar, que hay que poner en valor y que de alguna manera tenemos que fomentar que se haga y tenemos que pues poner en valor a aquellos que las estáis realizando. Me sumo a la pregunta del FP Dual y te reitero el agradecimiento por lo que nos has aportado aquí esta mañana o esta tarde ya. Gracias. Gracias, señor Ruiz. Señor Ruiz, tiene la palabra el señor Bandera. Le recuerdo que tiene 5 minutos para la réplica, ¿vale? Pues nada, voy a hacer primero referencia a la FP Dual. Es verdad, nosotros tenemos relación a través de los proyectos internacionales durante muchos años con Alemania. Llevamos ya casi 15 años haciendo envío de alumnos para que hagan las prácticas en Alemania. Alemania es un país totalmente con una FP muy fuerte en su sector productivo y el 80% de su FP es FP Dual. Entonces, es verdad, yo la visión que tengo de la FP Dual es que encaja muy bien en sectores donde hay una apuesta clara y grande por la industria. En nuestro caso estamos en el Parque Tecnológico de Andalucía, hemos dicho los números de empresas, empleados, y encaja a la perfección. Pero es verdad que no podemos ver la FP Dual también solamente como números. Es decir, tenemos que conseguir tanto número de FP Dual, porque es verdad que hay en sectores y en localidades y en sitios que la FP es difícil que se integre con la FP Dual, porque no pueden atender al alumno. Una FP Dual requiere que en la empresa haya alguien que atienda al alumno a su formación desde primero, que haya una comunicación directa con el docente. Y es verdad que en Andalucía tenemos muchas pymes. Es cierto que también tenemos sectores industriales grandes en los que va a encajar perfectamente la FP Dual. Pero mi visión que quiero dejar aquí es que no veamos la FP Dual, que tiene que crecer sí o sí para que los números después digamos que son tantos, ¿no? Que entonces, en ese sentido, por supuesto que la FP Dual es muy, muy positiva. Nosotros tenemos experiencia en nuestro centro y los beneficios que contraen, la alta empleabilidad y los conocimientos que contraen esos alumnos son mucho mayores que estando solo con nosotros en clase.
A mí me gustaría comentar que dentro de todo esto que hemos hablado, le agradezco mucho sus palabras a todos los parlamentarios, de reconocimiento a todas las palabras que hemos dicho y quiero insistir nuevamente en la figura de crear centros integrados, y ya no solo crear centros integrados, sino de intentar, que eso existía hace tiempo, la separación de secundaria con formación profesional, porque son niveles totalmente diferentes, igual que primaria e infantil está separada de secundaria y bachillerato. La formación profesional también debería separarse para que los objetivos del centro estén encaminados a esa formación profesional. Los presupuestos del centro están encaminados a esa formación profesional. Ahora mismo está todo repartido y no se atiende lo que se debería, porque hay muchos problemas en una secundaria, y más actualmente. También no hemos hablado suficiente de los cursos de especialización que ya se están empezando a implantar este año, que es una materia un nivel superior al grado superior, es como si fuera el máster de FP. Entonces ahí es donde la figura que hemos comentado de profesor experto es muy importante, porque este tipo de curso de especialización, en mi centro vamos a implantar uno de ciberseguridad. El año que viene espero tener la fortuna de poder implantar en mi centro también el de desarrollo de videojuegos y realidad virtual, con el que he colaborado en el Ministerio. Pero esta materia que vamos a impartir es de un altísimo nivel profesional. Y a mí, por ejemplo, yo el año que viene, si imparto esa materia de videojuegos, me encantaría tener unos meses en mi clase a un desarrollador de videojuego profesional, y que ese desarrollador me lo proporcione la administración, para que me ayude a formarme a mí y ayude a que ese curso de especialización se implante con la mayor calidad. Y nada, también estoy de acuerdo con lo que hemos dicho, que es muy importante la orientación educativa y profesional, evitar romper los prejuicios que queden, ampliar número de plazas, en definitiva una inversión, pero una inversión con nombres efectivos, con acciones efectivas, para que realmente la FP en Andalucía, que somos una comunidad con un potencial enorme, con una industria en algunos sectores muy importantes, donde la FP podría ser referente a nivel mundial. Muchas gracias, señora Presidente, señores parlamentarios, por darnos esta oportunidad a la figura de docente. Yo soy un docente de aula y me siento muy, muy contento de poder ser voz de todos mis compañeros de la FP para demostraros o manifestaros las propuestas que tenemos. Muchísimas gracias, señor Bandera. Gracias por sus aportaciones y las recogeremos en nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, levantamos la sesión hasta esta tarde a las... Suspendemos. Hasta las 4 de la tarde.